Muy buenas noches, bienvenidos a esta clase en vivo de formacioncatólica.org. Vamos a comenzar rezando, pidiendo a Dios que nos bendiga y que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos nosotros comprender esta doctrina espiritual y que comprendiendo esta doctrina espiritual podamos crecer más, amar más a Dios, servirlo mejor. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar acerca de la asedia. Y para eso quiero comenzar leyendo un fragmento de una parte de la obra de Dante Alighieri, que es la Divina Comedia, donde Dante Alighieri es guiado poéticamente hacia a ver el infierno, el purgatorio y el cielo, y va describiendo en círculos concéntricos cómo viven los habitantes de aquellas moradas, y cada uno vive según sus pecados o según sus virtudes, ¿sí? En el infierno y en el purgatorio según sus pecados. Y en el, a ver, se está entrecortando, me están diciendo. ¿Hay alguno más al que se le está entrecortando? ¿Sí? Se le está María Mercedes también sale entrecortado. ¿Sí? Bueno, entonces tendré que... el audio escucha... No, se escucha bien. A mí no, yo escucho bien, perfecto. Bueno, entonces es la conexión de algunas personas nada más. Bien, entonces, si se les entrecorta, ¿sí? Yo les recomiendo que ustedes pueden apagar, por ejemplo, mi video, ¿sí? No sé si se puede apagar desde el lado de ustedes. Pero tengan un poquito de paciencia, ¿está bien? Tengan un poquito de paciencia si por ahí se les entrecorta el video, ¿sí? Entonces, bueno, sigo entonces aquí con la transmisión. Solo voy a mirar un poco a ver que esté esto bien. Bueno. Entonces, bueno, quiero comenzar leyendo el canto 3, así como les decía, Dante Alighieri está en su primera obra, en su primer libro, en el primer tomo de esta obra, que es el tomo de El Infierno, en el canto 3, dice una cosa muy interesante acerca de la asidia, ¿sí? Que quiero leerles a ustedes. Voy a leer y ir comentando entonces este canto del tomo sobre el infierno de Dante Alighieri. Entonces, hemos llegado al sitio en que te he dicho, perdón, voy a empezar a leer desde antes. Yo llevo a la ciudad de los lamentos, yo llevo al sufrimiento inacabable, yo llevo con la gente condenada. El alto autor, Dios, me hizo por justicia. Él está hablando del infierno, se está describiendo a sí mismo el infierno. El alto autor, Dios, me hizo al infierno, me hizo por justicia. Yo soy el fruto del poder divino, del saber sumo y el amor primero. Soy fruto del poder, del saber y del amor. A mí me precedieron solo cosas eternas, más eterno yo perduro. Que el que cruce este umbral ya nada espere. Estas palabras de color sombrío vi escritas en lo alto de una puerta. Es muy duro, maestro, su sentido, dice. Es muy duro, maestro, su sentido. Eh, Perdón. Y él
como sombra avisado me repuso. Virgilio es el guía de Dante en este viaje a través del infierno. Virgilio, el poeta antiguo Virgilio, ¿sí? El poeta romano, le va guiando esto. Y entonces él, Virgilio, como hombre avisado me repuso. Aquí se quede toda cobardía, todo temor, se quede en esta puerta. Ellos están en la puerta del infierno. Hemos llegado al sitio en que te he dicho que has de ver a las almas dolorosas que han perdido la luz del intelecto. O sea que ya no consiguen conocer nada bueno en este mundo. Y tras tomar mi mano con la suya, con rostro alegre que me trajo fuerzas, me introdujo en las cosas escondidas. Entonces entra al infierno Dante junto con Virgilio y entonces sigue diciéndole lo siguiente. Allí ahora comienza a describir Dante Alighieri lo que escucha, lo que ve. Allí suspiros, gritos y chillidos agobiaban el aire sin estrellas. No hay estrellas en el infierno, ¿cierto? El cielo es oscuro. De modo que al instante me di al llanto, porque no hay estrellas, ¿no? Porque las estrellas son como una visión de alegría del cielo. Las estrellas nos alegran. Pero entonces cuando él ve el cielo sin estrellas se larga a llorar, Dante. Lenguas discordes, hablas putrefactas, palabras de color, ayes coléricos, roncos desgarros, grandes manotadas, armaban un estruendo que giraba en el aire sin día siempre negro, como arena movida en torbellino. Oyendo aquello, el miedo me ofuscaba. Maestro, pregunté, ¿qué gente es esta que está por el dolor tan abatida? Esta es la suerte miserable, dijo, que han corrido las almas que vivieron sin merecer elogio ni censura. Y aquí empieza la cuestión, comienza a describir las almas que están en el purgatorio y dice, estas almas, le dice Virgilio a Dante, estas almas son las que, esta es la suerte, el infierno, es la suerte miserable que han corrido las almas que vivieron sin merecer elogio ni censura. O sea, sin que sean ni grandes ni miserables. Está hablando de las almas tibias. Las almas que no merecen ni elogio ni censura. Forman parte del coro desdichado de aquellos ángeles que nunca fueron de Dios o del demonio, más neutrales. Algunos medievales creían, y Dante Alighieri también creía, que durante la contienda entre los ángeles buenos y los malos, o sea, Lucifer y sus ángeles, y Miguel y sus ángeles, entonces hubo un grupo de ángeles que eran neutrales y que esos también fueron condenados porque eran neutrales. No fueron condenados al infierno, sino a un cierto nivel de infierno, digamos así. Esa primera fase, esa primera etapa del infierno, donde él ve que están las almas de los indolentes, de los tibios, de los asidiosos, ¿sí? De aquellos que no merecen ni elogio ni vituperio, o sea, ni elogio ni censura. ¿Eh? Las almas tibias. Entonces, el cielo no los quiere porque manchan y el infierno tampoco los acepta porque harían al réprobo jactarse. O sea, al condenado diría que él es mejor porque el condenado por lo menos es frío. No quiero que seas ni frío, no eres ni frío ni caliente ni frío. Porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. No los quiere ni el cielo porque mancharía el cielo, ni el infierno porque haría que el condenado se creyese mejor porque por lo menos él se animó a hacer el mal. Interesante, ¿no? Entonces, maestro, pregunté, ¿y qué les aflige? ¿Qué se lamentan tan amargamente? Te lo diré en dos palabras, le dice Virgilio a Dante. Te lo diré en dos palabras. Estos no pueden ni querer la muerte y su vida banal vale tan poco que envidian el destino de cualquiera. Envidia el destino de los que están en el cielo y envidian el destino de los que están en el infierno. El mundo no se acuerda de su paso porque son gente mediocre. El perdón y el castigo los ignoran. El perdón y el castigo los ignoran. El perdón que lleva a las almas al cielo y el castigo que las lleva al infierno los ignoran. Pero déjalos ya. Tú mira y sigue. Dice. Olvídate tú también de ellos, dice Virgilio a Dante en este recorrido por el infierno. Fantástico. La Divina Comedia es fabulosa.
Entonces, ¿qué es esto de la asedia? En primer lugar, tenemos que entender de qué se trata la asedia, de qué hablamos nosotros cuando hablamos de la asedia. Entonces, la asedia es un pecado, ¿sí? Es un pecado en general, ya voy a explicarles mejor esto. Es un pecado en general que consiste en la tristeza por las cosas buenas. ¿Eh? Entonces, la tristeza por las cosas buenas es, em, es una tristeza, es tedio, ¿eh? Modorra también se le llama, modorra. Modorra es el estado en el que nosotros nos encontramos cuando nos levantamos recién. Es como que uno ya descansaste, pero todavía estás con somnolencia, ¿sí? Amodorrado se dice. Entonces, estás amodorrado. Pero no es esa modorra lo que se llama sede, sino que se parece a eso, porque uno podría hacer, pero no lo hace. Entonces también se llama tedio, tedio. Se parece al aburrimiento. Es fundamentalmente tristeza por la obra buena. ¿Por qué decimos tristeza por la obra buena, por la cosa buena, por el bien? Porque el bien nunca puede darnos tristeza. El bien nunca da tristeza. El bien siempre da alegría. Pero ¿qué pasa? Rezar es bueno. Servir al prójimo es una cosa buena. Estudiar es una cosa buena. ¿Mm? Ir a misa. Todos están de acuerdo que es una cosa buena. Pero la persona que es asidiosa, la persona que sufre de asedia, no tiene ganas de hacer porque le apena hacerlo. Le apena rezar. Le apena hacer obras de caridad. Le apena hacer esto. No es que le avergüenza simplemente, le da pena, le da tristeza. Siente modorra, siente como una especie de, siente modorra, siente desgano de hacerlo. ¿Eh? Es, es como, pasa un poco con los ejercicios físicos, pasa eso. Comer bien y hacer ejercicios, cualquier persona que uno encuentre en la calle sabe que es una cosa buena, pero pocos lo hacen. ¿Sí? Nadie va a decir que hacer oración es una cosa mala. Todos, sin excepción, dicen que hacer oración es bueno, pero no lo hacen porque les da tristeza, porque les da pena, porque les da pena. Entonces, eso es es tristeza del bien espiritual. Así dice Santo Tomás de Aquino acerca de la asedia. Tristeza del bien espiritual. Bien siempre da alegría, pero en cambio, el asidioso, el que sufre de asedia, él siente desazón de las cosas espirituales, flacidez, flojera, me da flojera. Al que le da flojera uno le pregunta, ¿y por qué? Pero ¿sabes qué tenés que hacer? Sí, pero me da flojera. Entonces, ¿por qué sucede semejante cosa? Este tema de la asedia fue muy estudiado por los padres del desierto. Entonces uno encuentra, por ejemplo, en la escala espiritual o la escala santa de San Juan Clímaco, habla sobre, en la escala decimotercera, habla sobre la asedia. Los padres del desierto, Gilgo, el monje, también, ahora no recuerdo, tengo un padre del desierto que no recuerdo su nombre ahora, van hablando sobre este tema. San Gregorio Magno también, ¿sí? Evagrio Póntico también habla sobre sobre la sede. De hecho, hay una lista de pecados capitales de Evagrio el Póntico que no está formada por 7 pecados, sino por 8. Y justamente el que falta, que no está en la lista de 7, es la asedia o tristeza. Asedia o tristeza. Entonces, entonces ha sido muy estudiado por ellos porque ellos notaban eso en el monje, que después, ya sea los principiantes o en los ya adelantados, en los principiantes pasaba eso. Los principiantes llegaban y decían, ay, sí, 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 vamos a rezar, vamos a servir a Dios. Y resulta que al poco tiempo veía que el monje joven, el muchacho joven, en vez de perseverar en la oración, dejaba la oración muy pronto. Y se ponía, por ejemplo, decían los abades, notaban que el muchachito, el monje joven, en vez de rezar lo que tenía que hacer, en vez de hacer oración mental, lo veías, por ejemplo, dejando la oración. En vez de rezar 1 hora, rezaba 45 minutos. Primero rezaba 50,
después 45, después 40, después media hora nomás. Después con el tiempo, el monje no podía estar justificando que dejaba de hacer oración durante una hora. Entonces decía, no, hay que visitar a los enfermos. Hay que visitar a los enfermos. Entonces se justificaba con otras cosas que eran buenas en sí mismas, pero que lo que hacían era, él lo estaba haciendo por asedia, o sea, por tristeza de quedar tiempo en la oración, por tristeza de quedar tiempo en aquello que sentía como aburrido. En la vida de un laico en general, esto pasa con las oraciones diarias que uno puede hacer. Entonces, es más divertido ponerse a mirar una serie, ponerse a, qué sé yo, hacer scrolling en el Facebook o en Instagram o lo que sea. Entonces, hacer scrolling y pasar las publicaciones una detrás de otras, ¿sí? Y entonces es mucho más divertido, ¿sí? Es mucho más agradable, pero no así hacer oración, porque eso no, lo sentimos como aburrido, lo sentimos como pesado, lo sentimos en última instancia como doloroso, ¿sí? Lo sentimos como doloroso. Y obviamente del dolor nosotros tendemos a huir. Y obviamente una persona sana huye del dolor, huye del mal. Del mal uno siempre tiene que huir. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aquí? El problema es que nosotros, la oración no es un mal en sí mismo. La oración no es un mal. La misa no es un mal. Pero como comenzamos a verlo como un mal, lo vemos como un mal, el estudio, la oración, las obras de caridad, entonces sentimos pena de hacerlo. Sentimos pena de hacerlo. Bueno, esto no solamente le pasaba a los jóvenes monjes, también le pasaba a los viejos monjes, que con el tiempo se iban aburriendo y entonces dejaban de hacer el bien que tenían que hacer. No iban al coro, iban poco. ¿Por qué? Porque veían que había cosas que eran más placenteras o más atractivas que hacer oración. Eso se refiere fundamentalmente con la oración, pero puede dirigirse, podemos sentir pena o tristeza, aburrimiento, que es lo mismo, pena, tristeza, aburrimiento, por la obra buena de cualquier cosa que se refiere a Dios. Por eso decimos que la asedia es la tristeza por, no solamente por la obra buena en general, sino sobre todo por las cosas que se refieren al espíritu, a la religión, ¿sí? Entonces, el que se aburre de ir a misa, el que se aburre de rezar, el que se aburre de hacer lectura espiritual, el que se aburre de hacer esto, aquello, ¿sí? Cuando decimos que la asedia es un pecado, lo decimos en dos sentidos, así como pasa con todos los pecados capitales. Lo decimos en dos sentidos. En un primer sentido, lo estamos diciendo como un acto, ¿sí? Y en el segundo sentido, como una tendencia. Entonces, por ejemplo, eh, digamos así, en el caso de la lujuria es, digamos así, experiencia común. Entonces, que uno tenga pensamientos impuros, eso es propio de la lujuria, pero que yo tenga los pensamientos impuros en un primer momento no hace que yo peque todavía de lujuria, ¿sí? Cuando yo los acepto, ahí estoy pecando, ¿cierto? Entonces, el pecado capital tiene esta distinción, este doble sentido, ¿sí? Entonces, la asedia pasa lo mismo. Yo siento tedio de la oración, siento tedio y tristeza de hacer obras espirituales, ayuno, mortificaciones, limosna, sí, voy a dar. Eso que hacía el Chavo del Ocho es muy propio de la asedia. Sí, lo voy a hacer. Sí lo hago, ¿no? Sí lo hago. Sí, sí lo hago. Eso es tedio, ¿eh? Sí, sí lo hago. Eso es tedio. Sí, voy a rezar. Voy a rezar. Muestra así, pequeño destello de asedia es cuando suena la hora y dice, es hora de rezar. Voy a rezar un poco más tarde. ¡Ja! Chao oración. ¿Eh? Ahí mismo se va la oración. No lo vas a hacer más.
¿Por qué? Lo estás haciendo por asedia, pero porque hay una tendencia, la carne, mientras somos todavía carnales, nosotros no vemos el bien que hay, el bien espiritual, el bien verdadero que existe en las cosas espirituales. No lo vemos. La carne no siente el bien que hay en hacer una hora de oración. La carne no lo ve. Lo que la carne quiere es descanso, sexo, comida. ¿Ok? Eso es lo que la carne busca. Cualquiera, no hace falta, es todas esas cosas juntas. Puede ser una de ellas simplemente. A veces pasa a todas, ¿no? Quiere modorra, quiere placeres venéreos, quiere comida. Eso es lo que quiere la carne, ¿no? Entonces, la carne no sabe. ¿Qué es lo que hace que solamente la fe me hace ver, la fe me hace ver el bien espiritual. La fe me hace ver el bien espiritual. La fe me hace ver que esta oración me conduce a Dios. La fe me hace ver que ir a la misa, la fe, el conocimiento de la fe, me hace ver que allí hay un bien. Pero mientras la carne domine, yo sé que está bien, sé que debo ir a misa, sé que debo rezar, pero mi carne se resiste. Y entonces comienza un combate, comienza un combate, comienza una pelea, comienza una lucha entre la carne y el espíritu que se va a extender por toda la vida. Y en la medida que vaya pasando el tiempo y si combatimos continuamente, entonces el espíritu va creciendo y fortaleciéndose y la carne se va debilitando. Podemos usar esta imagen bíblica, ¿no? Pero ¿qué sucede con la asedia? La asedia consiste en que la asedia es tristeza por el bien espiritual, porque la carne no la ve. La carne quiere placeres. ¿Hay placer en la oración? Fíjense, ¿hay placer en la oración? Claro que hay placer, pero no para el carnal. ¿Hay placer en la meditación? Les aseguro que hay un placer gigantesco, pero no para el carnal. ¿Hay placer en la lectura espiritual? Claro que sí. Llega un momento, después de años, uno dice, ahora veo, porque no hay placer más alto, más elevado, más perfecto que el placer espiritual. Pero eso uno no lo siente al principio. Al principio te da sueño. En el seminario, todos los seminaristas al principio, teníamos la Biblia en mano. Recuerdo un sacerdote que es muy amigo mío, que se dormía, se le caía la Biblia, en el banco, en la capilla. Y a mí varias veces casi se me cayó. Les diría si se me hubiera caído, reconocería delante de ustedes. No se me llegó a caer, pero me dormía. No se me llegó a caer porque yo me ubicaba de tal modo que la Biblia no se me caía, pero me dormía, me dormía. De hecho, la somnolencia es una hija de la asedia, así dicen los padres del desierto. La somnolencia es una de las hijas de la asedia. Entonces el tipo agarra el rosario y se pone a rezar el rosario y se queda dormido. Eso es asedia. Eso es asedia. Entonces, pero como dije, el pecado capital se entiende en dos sentidos, como tendencia o como acto. Y si es una tendencia, el único modo de resistir a esa tendencia es con un acto contrario. Entonces, ¿cómo resisto yo a esta cuestión? Ya me extendí suficiente sobre qué es la asedia. Todos somos más o menos asidiosos en nuestra vida en las cosas del espíritu. Todos somos más o menos asidiosos. La señora que reza hace 20 o 30 años también tiene tendencias a la asedia, pero no tan fuerte como un chiquillo de 15 años, que como es hipercarnal, entonces él busca el placer inmediato. Y muchas veces, lamentablemente, no se enseña estas cosas a los jóvenes, entonces les dan una pastoral de evangelización que les produce placer inmediato. Muchos apostolados tienen ese defecto. Un defecto que consiste en dar un placer inmediato. Un placer y una alegría inmediata. No entendiendo que muchas veces lo que estamos haciendo es responder a la carnalidad
de la persona más que su espíritu. Más que su espíritu. En muchos retiros nos enseña que la gente tiene que perseverar en la oración, no una semana, toda la vida, y que le va a costar. Y que le va a costar porque es asidioso. Porque su conocimiento se dirige a las cosas sensibles, no a las cosas espirituales, que no son sensibles. Las cosas espirituales no se sienten. No se sienten con la carne. Y cuando empezamos recién, somos todo carne nosotros. No logramos ver las cosas del espíritu. No logramos ver. Entonces, remedios para la asedia. Vamos a hablar sobre los remedios para la asedia. Entonces, ya hemos hablado sobre qué es la asedia, qué pasa con el asidioso. El asidioso no es que sea culpable necesariamente, ¿sí? Él a veces percibe erróneamente el bien. Le parece bueno lo que produce deleite inmediato. Huye del dolor. Está bien. Yo no me baño con agua fría porque sea placentero, sino porque me hace bien. No hago ejercicios físicos porque sea placentero, porque me hace bien. No hago oración porque sea placentero, sino porque me hace bien. Me hace bien. Ese es el punto. Entonces, lo que yo tengo que entender es que las cosas del Espíritu son así. Yo no las siento en principio. No me arrodillo porque sea cómodo. Me arrodillo porque me hace bien. Porque conozco mis pecados y conozco la reparación que necesito hacer por mis pecados y pues lo hago. Porque entiendo que es una cosa buena y que es necesaria para mí. Entonces, ¿cómo yo puedo combatir la asedia? ¿Sí? Asidia o asedia. Es lo mismo, ¿sí? Se escribe de dos maneras. Entonces, voy a pasar directamente a la cuestión. La verdad es que había tanto que decir que podía hacer dos clases sobre la asedia, pero paso directamente a los remedios contra la asedia, porque por lo menos ese era el título que prometimos hoy al divulgar la clase. Entonces, en primer lugar, tenemos que acostumbrarnos a ver los bienes reales, las cosas como son, ¿sí? ¿Y cuáles son los bienes que son? Hay que mirar las cosas en razón de su bien sobrenatural. La misa, de verdad, por ejemplo, no me da ningún bien material. Sus bienes son estrictamente espirituales. La oración también me hace perder el tiempo porque entonces yo podría estar haciendo otras cosas que puede que también, bueno, sentarme a ver series o películas tampoco me produce ningún bien espiritual. Es placentero simplemente. Pero yo tengo que empezar a distinguir las cosas. Yo estoy haciendo esto simplemente por placer sensible, carnal, inmediato. Y repito, no es que la oración no produzca placer, da placer, pero de orden espiritual, muy superior al placer de orden carnal. Los bienes producen placeres. Lo que pasa es que los bienes materiales producen placeres inmediatos. No es que sean un bien material, no es que el placer material sea malo en sí mismo, pero es efímero, pasa, no permanece. Si yo tengo hambre ahora, me voy, me como una hamburguesa pequeña, pero me como una hamburguesa, por ejemplo, y se acabó ese bien. O sea, no permanece para la vida eterna. ¿Comprenden? Es cierto, no me puedo dejar de comer durante mucho tiempo, ¿sí? El ayuno de Cuaresma, el ayuno de 40 días del que ya hablamos en otras clases, no es un ayuno absoluto sin ningún bocado, pero se corta bastante. Ahora, ¿por qué hago eso? No porque me produzca placer carnal, pero sí después me va a dar una gran alegría. Y de hecho, las personas que hicieron ayuno se ven muy alegres, muy contentas. ¿Entendés? Pero no es un placer ni efímero ni instantáneo. Entonces hay que comenzar a aprender a ver las cosas en su real sentido, en su real sentido. Entonces, dice Santo Tomás, cuando pensamos más en los bienes espirituales, más nos agradan. Y más deprisa, más rápidamente desaparece el tedio que el conocerlo superficialmente provocaba. Entonces, después también dice, también Santo Tomás lo mismo sobre el mismo tema,
Cuanto más pensamos en los bienes espirituales, tantos más placenteros se nos vuelven. Y con esto cesa la asedia. O sea, hay que estudiarlos. O sea, todos ustedes que están haciendo hoy, están escuchando esta clase, han dado un paso más para no sufrir de asedia, de tedio por las cosas espirituales. Porque entonces van a conocerlas mejor. Entonces, si vamos con desgana a la oración o a la misa o al estudio de la religión, claro, eso va a ser, si yo voy con desgana a la universidad, a la facultad, al estudio, porque al colegio vamos porque nuestros padres nos impulsan a fuerza de zapatillas, ¿no? A fuerza de chancla. Y está bien que sea así, pero cuando vamos a la universidad, muy pocos van, fundamentalmente porque la mayoría se deja vencer por el tedio. Entonces va con desgano al principio y se deja llevar por el desgano en vez de conocer aquello y profundizarlo más. Estudian de noche, estudian mal, se pasan de fiesta en fiesta, por supuesto. Un tipo así nunca podría terminar. Si uno hace la oración mal, sin penitencia, sin mortificaciones, sin obras de caridad, sin lectura espiritual, sin conocer más de los santos, les aseguro que un rosario mal rezado nos lleva casi necesariamente a la asedia. No digo que sea mejor no rezarlo, no digo eso, pero rezarlo mal es muy contraproducente. No es que si yo veo que alguien reza mal, tengo que decirle que no rece. No, eso sirve para nosotros. Si yo rezo mal, te aseguro, mañana será peor. Si no pongo devoción, si no pongo intensidad, si no procuro poner mi mente más intensamente en eso, mañana será peor. Mañana será mucho peor. Hay que ponerle ganas, diríamos. Hay que ponerle ganas. Y eso no es que nace las ganas de mí. Yo le pongo ganas. ¿Entienden? Eso nosotros podemos ponerlo. Y no me digan que no. Es así. Y si no lo ves, pues estás encharcado en asedia. Si no ves que le podés poner gana a la vida espiritual, a las cosas del espíritu, estás encharcado en asedia. Estás ahogado en asedia. Segundo remedio. ¿Cómo es? Esto es un primer remedio. Segundo remedio, varios remedios. Segundo remedio, como es un pecado contra la caridad, contra el amor, entonces se vence pues haciendo crecer el amor. Y el amor no es un sentimiento, es una decisión. ¿Sí? Por eso el primer mandamiento es amar a Dios. Ama a Dios. Entonces lo que hay que hacer es hacer crecer la caridad. ¿Cómo? Con actos de caridad. Un acto de caridad. ¿Qué es un acto de amor a Dios? ¿Cuál puede ser un acto de amor a Dios? No se compliquen. Hacer la señal de la cruz cuando pases delante de una iglesia. Dale un beso a una imagen que tengas. Besas el rosario. O sea, ¿para qué tenemos tantas estampitas e imágenes por todas partes? Yo trato de besar todas las medallas que tengo siempre, como hacía San José María Escrivá. Yo soy el Opus Dei, pero me sirvió muchísimo. Muchísimas lecciones de San José María, muchas veces. Y tengo muy buena amistad con muchos sacerdotes del Opus Dei. Entonces, sus textos fueron muy provechosos para mí. Bueno, entonces San José María decía que besaba las medallas de su rosario porque tenía un rosario lleno de medallas. Yo siempre tengo una medalla milagrosa conmigo. Y como dice un viejo adagio español, no besamos, hijo mío, pues no besamos las piedras por ellas mismas, sino porque los santos han puesto sobre ellas sus pies. Y la medalla no la rezás por ella, porque ¿para qué yo besaría una medalla? Que le quiero besarle a la Virgen. Mi esperanza es un día besarle a la Virgen, aunque sea sus pies, su pezuña. Que sea su pezuña, ¿no? Entonces, pero si yo beso una medalla de la Virgen, bueno, eso es un acto de caridad. Esas cosas. ¿Y cómo podemos entender bien estos actos de caridad? Bueno, muy simple. Si todo lo que puedes hacer para mostrarle amor a tu esposa, a tu marido, por ejemplo. Entonces, porque le amo, le llevo una flor, y no es que me nace eso, yo tengo que hacer un esfuerzo. Al principio se me ocurre cosas, pero después con el tiempo yo tengo que esforzarme para poder hacer eso hasta que se torne hábito. Cuando se torne hábito, ahí me van a hacer, pero lleva tiempo, lleva tiempo. Entonces, hacer actos de amor, ¿sí?
Entonces, todos los medios para acrecentar el amor son remedios para vencer la asedia. También amor al prójimo, la vida fraterna, la misericordia, el trato asiduo con la Eucaristía, la adoración al Santísimo, la oración perseverante, la lectura de las Escrituras. Tercer remedio, con la tentación de la asedia puede ser, como la tentación de la asedia, perdón, puede ser parte de las desolaciones con que Dios purifica el alma, porque Dios puede permitir que crezca un poco, que se hinche un poco la asedia para purificarnos. Entonces, conviene considerar los motivos por los cuales esa desolación es provechosa. Dice San Pío de Pietrelcina, hijo mío, si supieras cuán provechosas son las tentaciones y cuántos méritos ganamos nosotros por cada tentación vencida, casi diríamos, Señor, mándanos tentaciones. Casi diríamos, no diríamos, porque no hay que pedir eso. Pero si supiéramos nosotros cuántos méritos ganamos por tentaciones vencidas, casi diríamos a Dios, Señor, mándanos tentaciones. Entonces, qué provechosa es la desolación, qué provechoso es rezar aunque no quiero, aunque no deseo, mejor dicho, aunque me inclino a no hacer, aunque me produce tedio, quedarme una hora, me quedo 1 hora 5 minutos. Me produce tedio leer las Escrituras, la leo en voz alta entonces. Me produce tedio ir al Santísimo Sacramento, pues lo hago entonces. No hace falta buscar cosas que me producen tedio. La asedia no es respecto de ciertas cosas, sino es una cosa general, ¿sí? Entonces, si voy a misa y comienzo a sentir tedio después de muchos años de ir a misa, pues entonces el remedio es que yo entienda que eso puede ser muy provechoso para mí y que haga un ayer contra importante. Me voy unos minutos antes para prepararme y quedo unos minutos después. Así se combate, no huyendo, porque si huyo porque me causa tedio, entonces, querido, estoy perdido. Ahí me pierdo. Eso es el principio del fin. Y de la tibieza, de la tibieza es muy difícil salir. Muy, muy difícil. En cuarto lugar, un cuarto remedio, la asedia es un modo de pereza. Entonces, todo lo que sea para vencer la pereza, entonces es un remedio contra la asedia. Firmeza de propósitos, combate decidido contra el ocio, porque mente vacía es oficina del demonio, es el taller del demonio, la mente vacía. Entonces, no quedarse desocupado. Y claro, todos sentimos pereza, solía decir yo a la gente, a los jóvenes en la confesión. Siento pereza. Bueno, yo también siento pereza, le digo, solo que no le hago caso. Entonces, no hacerle caso. Ustedes me dirán, ay, no, pero qué fácil es el remedio. Sí, no, es que es así. Repito, si uno piensa que uno tiene que sentir energías, no funciona así. No funciona así. El primer día de los ejercicios físicos es una locura. Uno suda como loco. Si nunca hiciste ejercicio físico, cualquier tipo que hizo ejercicio físico después de años sabe que vos sudás como loco y que realmente te tuviste que ir casi arrastrado a hacer ejercicios físicos. Después no es que cuesta menos, pero uno tiene más energías. Pero el tema es que no es que uno, si no hiciste nunca ejercicios, no es que una mañana te levantas atlético y salís corriendo haciendo 30 kilómetros. No pasa eso. Volvés muerto, ¿entendés? Volvés jadeando, con los dolores, con los músculos doliendo. ¿Y qué hay que hacer? Ir de nuevo al día siguiente y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que te hagas fuerte. Porque las pesas no van a dejar de pesar 20, 30, 50 o 100 kilos. Vos te haces más fuerte. Así funciona. Quinto remedio. Como es una forma de sensualidad, se combate con la mortificación, especialmente mortificando aquello que es más propio de la asedia. Moverse constantemente. Entonces, si uno está constantemente moviéndose de lugar, cambiando de trabajo, me voy a una iglesia un día, a otra iglesia otro día, no, porque rezo y voy cambiando
hago una novena a tal santo, después cambio de devoción y uso otra cosa, después resulta que ahora me hago adorador, mañana voy a la cofradía del Rosario, después me voy a otro lugar, etcétera, y voy cambiando. La curiosidad también es una forma de sensualidad, porque no me quedo en un solo punto, no me concentro en algo. La curiosidad como deseo inmoderado de saber. La verbosidad, hablo mucho, hablo mucho, hablo mucho. ¿Sí? Digo todo lo que pienso, digo todo lo que siento, no porque tengo que contarte, y entonces hablo y la verborragia es una forma de sensualidad. El comer de más. Entonces, no puede una persona ser devota si es que come todo lo que, si come más de lo que necesita. Y yo sé lo que necesito, no por la sensación de saciedad, sino por la medida de la comida. La medida de la comida es una medida que es la razón la que nota, no el estómago. Porque si yo busco la sensación de saciedad, terminaré engordando. Pasó a todos los que tuvimos sobrepeso. Y después querés atajar la boca, porque como decía mi profesor, y che, engordaste. Y entonces a algunos les decíamos, sí, profesor, no sé qué pasó, creo que es la ansiedad. No me vengan con ese tema, porque vos también sos de aquellos que piensan que se crea materia de la nada. Si hay materia, es porque eso vino de algo, hay materia allí. O sea, entonces eso vino de algo, vino de la comida. Entonces, la ansiedad lo que hace es que busquemos un placer sensible inmediato y la sensación de saciedad que produce la comida, principalmente las comidas más llenas de gordura, esa sensación es muy placentera, muy placentera. Entonces, es la inteligencia lo que me da la medida, no la sensación de saciedad. Y entonces, si yo combato la sensualidad, voy a poder combatir también la asedia. Bueno, hasta aquí los remedios que el Señor los remedios para que podamos vencer con la ayuda de la gracia la asedia. Muy bien, entonces, hasta aquí llega nuestra clase, ¿sí? Con nuestros alumnos. Ahora termino terminamos esta transmisión para todos los que puedan verla. Continúo en vivo con los alumnos. Si quieres participar, vos que estás mirando esta grabación, si quieres participar de la clase en vivo, te invito a que te hagas alumno registrándote en nuestro sitio de formacioncatólica.org. Vas a la página principal, dice ser alumno o quiero ser alumno, y entonces te registras como alumno, recibís el correo electrónico todas las semanas indicándote el día de la clase en vivo, o participas en el grupo de WhatsApp donde recibirás el enlace para poder participar en la clase en vivo. Bueno, Dios te bendiga mucho y ahora me quedo con los alumnos que están aquí en la clase.